invierno, otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural. Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Esto es Estación Sostenible, donde comienza el viaje hacia un planeta más verde. En nuestro capítulo de hoy, Estación Berries, Amanda y su abuelo Carlos realizan un viaje para aprender sobre la producción de frutos rojos en Chile. Conocerán del arándano, maqui y calafate. Mira, Tata, lo que encontré en este libro. Dice que una dieta rica en arándanos puede mejorar habilidades motoras y revertir la pérdida de memoria a corto plazo relacionadas al envejecimiento o enfermedades como el Alzheimer. Oye, qué increíble todo lo que se sabe ahora. Tanta información de los alimentos que no me lo habría imaginado. ¿O acaso me estás insinuando que necesito una dosis de arándanos? No estaría mal prevenir, Tata, y comer cosas naturales y muy ricas. Bienvenidas y bienvenidos a Estación Sostenible, un viaje para valorar las diversas especies de frutos rojos que se producen en Chile. Atención, estamos llegando a Linares. Aquí conoceremos a Cintia Ollarse, productora independiente de arándanos del Achibueno. Hola Amanda, hola don Carlos, ¿cómo están? Qué bueno conocerlos. Hola, Cintia. Sí, qué bueno, muchas gracias. ¿Por qué le gustó producir arándanos? ¿Qué me motivó? Bueno, mi familia por parte de mi mamá son de acá del sur, así que cada verano lo pasábamos acá. De hecho, mis primos y tíos viven muy cerca. Los recuerdos de cosechar fruta y estar en contacto con la naturaleza siguen presentes. Toda mi vida la he pasado en Santiago y se sabe la diferencia que se tiene entre el Santiago y el sur. Así que por salud emocional, mental, nosotros decidimos venir a vivirnos acá y cultivar berries, entre ellos los arándanos. Así partió todo. Hola, y cuénteme una cosita. ¿Qué es lo que más le gusta en la producción de los arándanos? Lo que más me gusta es el proceso, el haber ido a comprar la planta, el preparar la tierra, el plantarla de forma manual junto a mi familia, luego de eso preparar el sistema de regadío, de todo lo que la planta necesitara. Y ahora, por ejemplo, está en un proceso de la floración, así que estamos muy pendientes para darle a la planta todo lo que necesita. Así que yo creo que ese proceso es el que más me gusta. Ahora cada vez que las voy a ver, veo sus flores que ya están saliendo, así que estamos a la espera de su fruto. ¿Es muy difícil cultivarlos? La verdad es que en un inicio sí es difícil, se necesita mucho conocimiento, entonces requirió que nosotros pudiéramos buscar información previamente, también hacer consultas a las personas que se dedican a esto. Nosotros somos de Santiago, entonces es difícil entender cómo funciona en sí la naturaleza porque no tenemos tanto acceso a ella. Así que sí, al principio nos pareció un poco difícil, pero luego ya con las recomendaciones de otros trabajadores y familiares nos han ayudado mucho para que esto sea mucho más llevadero y poder cultivar nuestros arándanos. ¿Qué podrías recomendarnos para hacer si nosotros quisiéramos? La recomendación yo creo que sería buscar información a los mismos locales, porque cada región también va variando su clima y su tierra. Entonces la recomendación sería eso, buscar a la gente local y preguntarles en qué fecha se planta, si a lo mejor se quiere hacer de manera orgánica o con algunos químicos. También preguntar qué es lo más recomendable, asesorarse. Yo creo que esa es la recomendación que podría dar. Estaba leyendo que los arándanos vienen de Estados Unidos, ¿es verdad? Y que es el mayor productor y consumidor del mundo. Y también que existen plantaciones desde Coquimbo a los lagos. Cintia, cuéntanos un poco, ¿tú perteneces a alguna organización o algún grupo de mujeres que hacen esto? Por el momento no pertenezco a ninguna organización, desearía sí hacerlo más adelante, debido a que mientras uno más se vincule con personas que hacen lo mismo y que tienen mayor experiencia, me van a permitir seguir mejorando en la producción, seguir mejorando en la calidad del producto que quiero trabajar. ¿Qué piensa hacer con la primera producción? ¿Se la va a comer toda? Bueno, con la primera producción queremos dejar para consumirla en familia, hacer un rico postre o un juguito bien helado, y luego ya con la siguiente producción que salga ya queremos venderla, ya sea a cercanos o también a alguna distribuidora. Cintia, nosotros esperamos de corazón que te vaya muy muy bien con tu producción. Me encantó haberlos conocido, espero que más adelante nos podamos reencontrar. Y bueno, y también ojalá que comiencen con su cultivo de arándanos. Sí, eso queremos. A mí me encantan los arándanos. En la mañana le contaba a mi tata que vi un video que los arándanos
arándanos tenían vitamina y fibra que ayudan a mejorar la salud cardiovascular, que protegen el hígado, controlan la diabetes y mejoran la memoria. Sí, además los arándanos son bajos en calorías y ricos en agua y nutrientes, pudiendo incluirse en las dietas para bajar de peso. Además de eso, consumir jugo de arándanos antes o después de la actividad física intensa ayuda a disminuir la fatiga muscular y a reparar el músculo más rápido. Ahora nosotros tenemos que seguir con nuestro viaje, así que un placer conocerte. Chao, nos vemos. Chile es el segundo productor mundial de arándanos con 16.000 hectáreas y el primero en volumen de exportación de arándanos frescos. Hasta el año pasado, Chile exportaba ya 64% a Estados Unidos, 24% a Europa y el 12% restante a Asia. Su introducción al país se realizó a principios de los años 80. En nuestro país, este fruto está disponible para cosecha entre los meses de octubre y abril, cuando no existe producción de esta fruta en el hemisferio norte. Estaba pensando, Amanda, que los arándanos fueron traídos a Chile, pero acá ya existían el maqui y el calafate. Te cuento que hace unos años atrás leí una investigación muy interesante sobre el maqui. Recuerdo que decía que es un árbol autóctono de los bosques subantárticos de Chile y Argentina. Ahora el maqui se distribuye desde la región de Coquimbo hasta la de Aysén. Incluso es posible encontrarlo en el archipiélago de Juan Fernández. Sí, es súper rico. Cuando lo como me deja toda la boca y las manos pintadas. En la actualidad se tiene mayor información de las propiedades nutricionales y antioxidantes de los berries. Si los arándanos tienen un aporte mucho mayor que las frutillas, por ejemplo, el maqui tiene un mayor poder como antioxidante y hoy se conoce por prevenir la resistencia a la insulina. La concentración del maqui previene también enfermedades inflamatorias y degenerativas cardiovasculares. En nuestra salud, este fruto que se da en el sur es capaz de reducir la resistencia insulínica de los tejidos y los daños inducidos por los radicales libres. Desde el año 1700 se utiliza el maqui como medicina y también como tintura natural en la cultura mapuche. Significa fruto y es uno de sus árboles sagrados. Para comentarnos sobre la utilización de tinturas naturales, la especialista en el área de alimentos, Cristina Vergara, nos cuenta cómo los berries toman importancia en Chile. Ella es investigadora del Programa de Alimentos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. Hola Amanda, hola don Carlos, qué rico conocerlos y poder encontrarnos para poder conversar un poco más sobre los alimentos y sus ingredientes naturales. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Por qué se ocupan colorantes naturales en los alimentos? ¿Cómo llegamos a trabajar con colorantes naturales? Es porque en la industria de alimentos tradicionalmente se usan colorantes. Porque, por ejemplo, imaginemos que hacemos un alimento que lo tenemos que someter a temperatura para eliminar los microorganismos, por ejemplo. Vamos a perder algo de coloración propia del alimento. Entonces, lo que se hace tradicionalmente es corregir y reforzar el color con colorantes adicionales. Se llaman aditivos o ingredientes en alimentos. Entonces, ¿qué pasó? Que tradicionalmente se han utilizado colorantes sintéticos y esos colorantes sintéticos, a medida que han pasado los años, se han empezado a cuestionar porque se vio que producen problemas en la salud, se acumulan algunos de ellos en otro organismo y se vio que en niños producían hiperactividad y también déficit atencional. Entonces hubo una alerta en el mundo, ¿ya? Y autoridades en el mundo como la FDA o la EFSA en Europa dijeron esta alerta y empezaron primero a destacar aquellos alimentos en negrita, los que tenían estos colorantes sintéticos. Entonces nosotros miramos la etiqueta y salía en negrita el colorante sintético. Tartracina, por ejemplo, amarillo crepúsculo, o rojo alura. Sí, sabe que he visto esas letras destacadas en muchos envases de alimentos y golosinas. Pero ¿y qué hicieron? La industria entonces se unió a esta tendencia y se empezó a prohibir el uso a través de la legislación en el mundo. Entonces la industria se unió y empezó a buscar alternativas naturales. Estas alternativas naturales, ¿dónde las encontramos? Como dice su nombre, en la naturaleza. Entonces, si tenemos que reemplazar colorantes sintéticos, ¿dónde buscamos colorantes naturales para reemplazarlo? En las diversas fuentes que encontramos en la naturaleza. Y ahí tenemos frutas, verduras, etc. Imaginemos todos los colores que tenemos en las frutas y las verduras, podríamos tener un abanico de colores fantásticos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que suena muy fácil pasar del reemplazo de un colorante sintético. Imaginemos una bebida de fantasía hoy día que consumimos y es un amarillo brillante y que está expuesto en el supermercado, en un anaquel, a la luz, a la temperatura y se mantiene amarillo siempre. Eso no es natural.
Entonces, ¿qué pasa con el colorante natural? Que no va a ser tan estable en el tiempo por tanto tiempo. Lo vemos nosotros cuando hacemos un jugo natural en la casa. Por ejemplo, si hacemos un juguito de zanahoria, vamos a ver que ese jugo al tiempo precipita, se separa. Nos pasa también con el jugo de naranja. Entonces, los consumidores hemos ido también aprendiendo a que lo natural a veces en los alimentos no se va a comportar de formas perfectas, como si lo hacen los sintéticos. Entonces, ahí tenemos que empezar a usar ingredientes derivados de distintas fuentes naturales. Y entonces, ¿qué hacemos? Jugos de, por ejemplo, jugos de frutas con color, jugos de vegetales con color, y los formulamos de tal manera de que sean un ingrediente para un alimento. ¿Y cómo se formulan? Cuando te digo formulamos, decimos, bueno, ese jugo lo acompañamos con otros ingredientes naturales también. ¿Para qué? Para que sean estables. Por ejemplo, al pH en yogur o al pH en una bebida o a la luz. A veces necesitamos algunas ayudas como tecnologías para, por ejemplo, pasarlo a polvo para que esté más estable por más tiempo, y luego lo incorporamos en los alimentos como el jugo de este vegetal o esta fruta, por ejemplo. Entonces uno va a ir, hoy día podemos hacer el ejercicio de ir a ver un alimento que sea rojo, por ejemplo, y vamos a ver que está coloreado con a lo mejor jugo de berries o jugo de arándano o jugo de betarraga. Entonces esta tendencia es muy amigable porque por un lado nos hace que los consumidores entendamos lo que estamos comiendo, porque leemos la etiqueta y vamos entonces a relacionar colores con naturaleza, pero además nos permite dejar un poco de lado los aditivos. Entonces ya no tener los números que solíamos ver en las etiquetas. A veces al final de la etiqueta decían números como E-160, etcétera, etcétera. Ahora vamos a tener estos nombres que los relacionamos para... ¿Sabes? Muy importante lo que nos comenta, porque no todas las personas están acostumbradas a leer la etiqueta de los alimentos. Es súper importante educar al público y al consumidor. Entonces decirle, por ejemplo, los berries que tenemos, imaginemos desde la frutilla hasta el arándano, distintos colores, desde los rojos, más rosados, luego más azules. Todos esos pigmentos son naturales y se llaman antocianinas. Entonces también podríamos leer que algo se coloreó con antocianina, que es un pigmento natural. ¿Cuál es la gracia de estos pigmentos naturales? Que además tienen actividad antioxidante, o sea, los consumimos y nos dan color, pero también nos dan salud. ¿Y qué debemos revisar en una etiqueta de alimentos? Esa es una muy buena pregunta, porque las etiquetas de los alimentos hay que aprender a leerlas. Y la invitación no es difícil, porque la invitación es que uno pueda compartir dos cosas en la etiqueta. Uno, primero identifica el alimento, va a tener un nombre, y muchas veces tienes que girar el alimento y vas a encontrarte con varias informaciones. La primera es que siempre va a haber un listado de ingredientes. Y entonces tú lo buscas y dice ingredientes. Y ese listado de ingredientes siempre va a estar de mayor a menor. Por lo tanto, si tú vas a elegir un alimento, la invitación es a leer los ingredientes. Entonces, si tú quieres comprar, por ejemplo, salsa de tomate, el ideal sería que el primer ingrediente de tu salsa de tomate elegida sea tomate y luego los otros ingredientes. Y la segunda invitación es que nos acerquemos a una tablita que va a estar al lado de los ingredientes, en que vamos a tener lo que nos aporta un alimento. Y Amanda debería saber que los alimentos nos aportan energía. Entonces, cuando uno va a la tablita del etiquetado, va a decir energía. Entonces, mientras esos alimentos nos aportan energía, nos ayudan a tener energía en el diario vivir. Pero esa energía va a estar relacionada con algunos componentes de los alimentos que se llaman proteínas, carbohidratos y lípidos. Y son ellos los que nos dan la energía para ello. ¿Y cómo uno selecciona? Bueno, una mezcla de ellos. No tienes que elegir siempre el mismo tipo de alimento, sino que un balance en esos ingredientes que nos dan la energía. Entonces es muy importante que todos aprendamos a leer las etiquetas. Muchas veces la persona que está encargada de la compra, de abastecer al hogar de los alimentos, necesita conocer, y a veces para nosotros es tan obvio leer una etiqueta. Sin embargo, esa educación no nos podemos cansar de hacerla. Y ahí hemos identificado que educar a los niños, y a los niños pequeños especialmente, es fundamental, porque son ellos después los que te enseñan. Te dicen, mamá, pero o papá, ¿sabes qué? Este alimento dice aquí, sin colorantes artificiales, por lo tanto, mira, darlo vuelta y a lo mejor vamos a encontrar que tiene jugos de alguna fruta. ¿Por qué no elegimos este en vez de otro que no lo diga? Y nos van diciendo como, no comas eso porque no es tan saludable. Entonces nos ayudan a elegir. Entonces, si a ellos les enseñamos algo que a lo mejor parece que no les interesara tanto,
Sin embargo, cuando tú les enseñas y les explicas la ciencia detrás del alimento, ellos se interesan mucho y quieren aprender, ojalá cocinar, hacer las mezclas de la cocina, te asisten, te ayudan a elegir en el supermercado. Entonces sí, esa información y esa educación en los niños es fundamental. ¿Cómo se relacionan los colorantes naturales y la salud de las personas? A medida que hemos ido investigando los componentes de los alimentos, nosotros vamos identificando, a través de la investigación, vamos identificando por qué los alimentos tienen ciertos colores. Entonces, con el tiempo se ha ido evidenciando que el color en un alimento está relacionado directamente con la salud, porque los colorantes que están presentes, que son pigmentos naturales, son pigmentos que tienen además capacidad antioxidante. Entonces, escuchamos recomendaciones como: si se sirve un plato de comida, que tenga al menos 5 colores tu plato, porque esos colores están relacionados con la salud. Entonces te invitan a comer ojalá un vegetal verde, algo naranjo, algo rojo en tu comida, porque todo eso va a estar relacionado con la salud que te entregan esos pigmentos naturales. ¿De qué frutas o vegetales se extraen estos colorantes? Hemos trabajado con distintos berries. Ahí uno puede pensar en distintos colores. Si uno va al supermercado y uno piensa que si uno invita a hacer una brocheta de frutas, por ejemplo, uno va a elegir frutilla, va a elegir arándano, va a elegir ojalá frambuesas, que son más sensibles pero también son muy agradables. Y después otros berries muy relacionados con nuestro país, como por ejemplo el maqui, que es conocido porque tiene mucha salud, muchos antioxidantes. O incluso si uno va a la Patagonia, el calafate es muy reconocido por su capacidad antioxidante también. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado? Hemos visto esta relación de color con antioxidantes. Entonces tú vas identificando. Entonces dices, bueno, los berries, ¿por qué tienen color? Porque tienen un pigmento natural. ¿Cómo se llama ese pigmento natural? Su clasificación son antocianinas. Las antocianinas tienen esta capacidad antioxidante, es decir, que nos ayudan a tener más salud. Y después uno dice, bueno, pero si son todas antocianinas, ¿por qué unas son rojas y otras son azules? ¿Por qué otras son más bien púrpuras? No sé. Entonces ahí uno va identificando qué tipo de antocianinas están presentes. Entonces existen muchas antocianinas, existen desde las rojas hasta las más azules. Entonces las mezclas que vamos a tener en cada fruta nos va a dar ese color de la fruta. Por ejemplo, en una frutilla o una frambuesa vamos a tener más bien antocianinas que se llaman cianidinas, que son más bien rojas, ¿ya? Mientras que en un arándano o en un calafate, que los vemos azules por fuera, vamos a tener delfinidinas, malvidinas, que son antocianinas también, pero azules. O sea, usted me está diciendo que de todas las frutas y vegetales se puede extraer algún colorante. La verdad es que de todo se puede extraer el color que esté presente. ¿Cuál es la dificultad que tú te encuentras? Es con la característica de ese pigmento, porque son todos diferentes. Entonces, uno puede invitarlos a imaginar, hagamos un jugo de espinaca en la casa, hagamos un jugo de naranja y hagamos un jugo de frutilla. Todos esos colores se van a comportar de forma diferente y lo más probable es que el verde sea el primero que cambie de color y cambie de verde un poco más a café. ¿Por qué? Porque son más sensibles a ciertas condiciones. A veces en las verduras hay enzimas propias de las verduras que hacen que exista un pardeamiento, por ejemplo, y ese pigmento cambie de color, como pasa con la manzana cuando la cortamos y se pone café, eso es una reacción enzimática. Entonces, todos los pigmentos se van a comportar de forma distinta. ¿Podemos extraerlos de cualquier vegetal? Sí, podemos extraer, o de fruta también. ¿Cuál es la clave? Es cómo tú lo estabilizas para incorporarlo después a un alimento. Y esa estabilización se hace con distintas herramientas de la industria de alimentos, con tecnologías. Yo cuando parto una manzana y la dejo ahí un rato para comérmela después, se torna como café y mi tata me dice que se oxidó. Claro, está correcto el término. De hecho, tú dices se oxidó. ¿Por qué? Porque cuando tú rompes la parte, hablemos de una manzana, la parte de la manzana, lo que hace es romper la pared celular. Cuando rompes la pared celular, dejas que salgan las enzimas que estaban ahí presentes y ellas empiezan a hacer su reacción. Y su reacción es que cambian este color de una manzana va a estar más bien blanco y pasa a café y uno dice se perdió, se oxidó. Pero eso es una reacción natural y pasa porque tú rompes la pared celular. Entonces, ¿qué es lo que hacen las mamás, por ejemplo, o las abuelitas? Te cortan gajos de manzana y después los pasan por un juguito de naranja o de limón
y te queda perfecto. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Cuando tú le pones el ácido, que es la vitamina, una de las vitaminas, la vitamina C, el ácido del limón hace que la enzima deje de actuar. Cuando deja de actuar, ya no usa este par de amigos. El calafate es un arbusto espinoso endémico de la Patagonia chilena y argentina, cuyo fruto comestible es considerado un símbolo por su gran valor patrimonial. Este fruto ha sido recolectado desde tiempos prehistóricos por sus usos medicinales y por su gran valor nutricional, siendo parte importante de la mitología de los pueblos ancestrales. Por ser la mayor fuente de antioxidantes del planeta, el calafate es considerado un superalimento debido a que protege al organismo del envejecimiento celular. A mí me encantan los calafates, pero el polen de sus flores me da alergia. Mis adenoides se inflaman y después hablo como así. Se te tapan los parlantes, igual que a mí. Cristina, ¿usted cómo llegó a estudiar esta cosa de los colorantes naturales? Es muy buena tu pregunta, porque efectivamente yo soy sureña, nací cerca de Osorno, en un pueblo que se llama Purranque, que está muy cerca del campo. Mis abuelos vivían en el campo, entonces tenía mucha cercanía con frutas, con siembra, con campo propiamente tal. Y a medida que fue pasando el tiempo, fui descubriendo qué quería estudiar. Entonces, además mi mamá es repostera, entonces hacíamos tortas, hacíamos bizcochos, rellenábamos con frutas, y sin querer nos dimos cuenta que detrás de todos los alimentos que consumimos existía una profesión que se llama ingeniería en alimentos, que no cocina, sino que estudia lo que pasa detrás de la producción de alimentos, es decir, cuánta ciencia y tecnología de alimentos hay. Por ejemplo, para hacer de repente hacemos para el postre de hoy un bavarois para la Amanda, ¿no? Un bavarois de frutilla. Entonces, ¿qué es lo que iba a esperar Amanda consumir ese bavarois? Una espuma. Ella va a querer tomarla con su cuchara, la va a probar y va a tener una espuma que se rompe fácilmente en su boca. Eso es tecnología de alimentos propiamente tal. ¿Por qué? Porque hicimos una espuma que dure cierto tiempo para que ella llegue al postre y no se haga un agua y la espuma se baje. Lo mismo pasa con un bizcocho y otras cosas en distintos alimentos que tenemos. O después fuimos descubriendo, bueno, lo que yo compro en el supermercado dura un mes o varios meses dependiendo de qué alimento sea, porque hay algo que hubo detrás de eso. No sé. Con el tiempo, cuando estudié la carrera, me di cuenta que era súper importante producir alimentos, pero que también era muy importante que esos alimentos sean nutritivos y saludables para quienes los consumen, porque hay alimentos de todo tipo, hay también alimentos muy procesados que no son saludables. Entonces ahí hice el posgrado en nutrición y alimentos. Y a través del posgrado llegué a los colorantes naturales. Con distintas frutas trabajamos con tunas de colores, donde extraíamos colorantes también. En el caso de las tunas o las beterragas, no son antocianinas, sino que son betalainas, que son muy solubles en agua. Son rojas también. Y también es un colorante en alimento, y me especialicé en estabilizar estos pigmentos naturales para poder incorporarlos como ingredientes en los alimentos. Estoy sorprendido con lo que hemos aprendido hoy, sobre todo algo tan sencillo e importante como averiguar qué es lo que se está comiendo. Yo creo que es importante que a lo mejor la Amanda conozca o que se quede con esa sensación de la importancia de conocer lo que está comiendo. Cuando selecciona un alimento o le entregan un snack, por ejemplo, para llevar al colegio, a veces tú te quedas solamente con el sabor, pero también es importante saber qué es lo que estás consumiendo. Entonces, invitarla a leer la etiqueta, a conocer, a saber que los alimentos tienen ingredientes naturales y que esos son los que deberíamos optar porque son más saludables. Oiga, Cristina, ¿usted tiene alguna receta que pueda enseñarle a Amanda para aprender a consumir productos más naturales? Podría ser que seleccione distintas frutas, no solo de un color, sino que pudiese aventurarse a probar a lo mejor alguna fruta como un berry que tenga disponible, frutilla, arándano, lo que tenga en su despensa, lo mezcle en una juguera con un poquito de agua y le coloque a lo mejor una manzana o una pera. Y además agregue, si ella se atreve, eso ya podría ser una mezcla. Y si ella se atreve, le podría agregar un vegetal. Por ejemplo, le podría agregar un trocito de betarraga o unas hojitas de espinaca.
Entonces ella va a batir todo esto y va a hacer un juguito o incluso ya podría agregarle leche o una bebida de estas conocidas como bebidas vegetales, y podría hacer un smoothie para la familia y lo puede compartir con su abuelo, y tendrían vitaminas, antioxidantes, colorantes naturales que podrían consumir a diario. ¡Qué buena receta! Lo probaremos. Cristina, ha sido de verdad un gusto en conocer. Amanda y abuelo Carlos, los invito a que ingresen a internet, busquen la página de línea. Hay varias vías, por ejemplo, lo pueden buscar directamente como Biblioteca Digital INEA, y en la Biblioteca Digital van a encontrar mucha información de distintos ámbitos de la agricultura, pero también de los alimentos como los que hemos conversado hoy, de los ingredientes naturales, donde ustedes pueden bajar estas informaciones, pequeñas fichas, algunas informativas, incluso boletines, que son pequeños libros donde hay historias y recomendaciones para los agricultores y también para los consumidores. Así que los invitamos a conocer esta información, a que el abuelo Carlos los pueda conocer, los lea y luego se los transmita a la Amanda para que la Amanda sepa cómo se cultivan los alimentos, qué contienen, qué son esos ingredientes naturales que son saludables. Sí, estaré muy atenta a esa información. Muchas gracias, Cristina. Un gusto de conocerla. Bueno, Amanda, llegamos al final de la conversación. Fue un gusto compartir contigo. Te invito a que hagas la preparación de tu jugo o del smoothie junto a tu abuelo para que lo puedan compartir los dos. Don Carlos, mucho gusto, y espero que usted busque la información que está disponible en línea, la pueda leer y luego comparta con Amanda estos tips sobre los alimentos, la agricultura y cómo se producen estos alimentos saludables. ¡Chao! Chao, que estés muy bien también. Bueno, pasajeras y pasajeros, hasta aquí el viaje por hoy. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Nos encontraremos en Estación Suelo. ¡Hasta pronto! Excelente, Tata. Va a ser muy interesante. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp +569 92 29 2066 o búscanos en nuestras redes sociales como Estación Sostenible, proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Invierno, otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural. Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Esto fue Estación Sostenible, donde comienza el viaje hacia un planeta más verde.